Pese a lo ocurrido en Culiacán, Sinaloa la semana pasada, los mexicanos mantienen confianza en la nueva estrategia de seguridad que aplica el gobierno federal, reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras informar que en los próximos días se entregará un reporte cronológico de lo sucedido en aquella entidad. No lo digo yo, lo dice la última encuesta del INEGI que pasó de noche, en donde hay una percepción distinta, porque fue muy irresponsable lo que se hizo durante mucho tiempo. Explicó que la nueva política en seguridad está orientada en un 80% en el bienestar de la población y en atender las causas que originan la violencia, mientras que el 20% restante, dijo, se centra en no permitir la corrupción en los asuntos de seguridad pública, que no haya impunidad y la profesionalización de los cuerpos de seguridad. El que no se vincule la delincuencia con la autoridad, el que se controle el contrabando de armas, en fin, una serie de acciones. Pero el cimiento principal es el bienestar. Aseguró que de ninguna manera la estrategia en materia de seguridad va a cambiar porque rompe con el paradigma de lo que se aplicó en otros sexenios y misma que no dio resultados. Nada más les voy a dar un dato. En 3 años del gobierno de Calderón, 160 militares y marinos asesinados. Y en ese sexenio, de todos los asesinados. Para que esto deje de ocurrir, el mandatario mexicano aseguró que en su gobierno no se enfrentará el problema de la inseguridad con más guerra, dado que no se puede poner en riesgo la vida de los mexicanos y mucho menos que existan daños colaterales. Eric Pinto, 21 Noticias.